Algunos acontecimientos importantes. El gobierno federal como ente le ha ofrecido una disculpa a los padres de dos estudiantes que fueron asesinados en las inmediaciones del Tecnológico de Monterrey hace 9 años. Hace 9 años. El ejército mexicano los confundió con sicarios, arreglaron la escena del crimen precisamente para que se tratara o se viera como si hubiera sido pues unos sicarios, les pusieron armas largas, etcétera. Eso fue lo que sucedió hace 9 años y que bueno, finalmente ha sido algo en el que los responsables han sido castigados con dureza. Por eso le he dicho siempre que a mí no me preocupa el asunto de la militarización, sobre todo porque ese término está mal empleado, ¿no? Militarizar un país es un asunto totalmente distinto. Según las publicaciones especializadas, es cuando, según la propia Constitución General de la República, se entra en un estado de emergencia en el cual está en riesgo la soberanía, la seguridad nacional e incluso la existencia del propio Estado. Entonces, militarizar es que los militares, valga la redundancia, tomen el control de absolutamente todo lo que hay, desde los medios de comunicación, los caminos, la distribución de combustible, la distribución de alimentos. Así que no es militarizar, pero finalmente, como le digo, pues bueno, se dio un castigo ejemplar a aquellos que violaron la ley y a aquellos que quisieron engañar tanto a los padres como a la ciudadanía. El problema no es ese, ¿no? El problema no es este caso en el cual el gobierno ha ofrecido una disculpa a los padres. El problema es los cientos de miles, porque desgraciadamente hablamos de cientos de miles que han desaparecido en nuestro país o que han muerto a manos de la delincuencia, del crimen organizado, y otros que no han sido encontrados en ningún momento y que finalmente, pues bueno, la realidad de las cosas es que a ellos cuándo se les va a ofrecer una disculpa, a ellos cuándo precisamente vamos a tener un discurso de la secretaria de Gobernación diciéndoles: oye, ya encontramos a tu pariente, ya encontramos a la persona que estabas buscando. Este ejercicio de tener una tumba fría para poner la mano y que te recuerde ese frío, el que esa persona ya no estará nunca, es un ejercicio que ayuda a cerrar ciclos, que puede entristecer sin duda, pero ayuda mucho a cerrar ciclos. Eso por un lado. En lo que sucedió el día de ayer allá en Monterrey, con la presencia de Jaime Rodríguez, el divino, digo el Bronco, ¿no? Por el divino, porque habla con Dios a través del WhatsApp. Fíjese nada más, tenemos políticos ocurrentes en este país. Y hablando de políticos ocurrentes, también me gustaría platicar un poco con lo que está ocurriendo en Morena y lo que está ocurriendo con la candidatura del partido al gobierno del estado de Puebla. Esto aplica para todos y aplica además de todo cuando un partido llega al poder en circunstancias tan, pues, ¿cómo le puedo decir?, tan fuertes, en una elección en donde arrasaron todo y tienen tal concentración de poder. Es un dicho un poco pícaro, pero que se lo quiero compartir. El poder a los inteligentes los vuelve locos, pero a los pendejos, pues bueno, ¿qué le puedo decir? Los destruye. Esa es la realidad de las cosas. El poder a los inteligentes los marea un poco, a veces los vuelve locos, pero a los pendejos los destruye. Y eso es algo que deben de tomar muy en cuenta y es algo que puede llegar a suceder. ¿Qué es lo que estoy hablando? Pues lo que está sucediendo con las intrigas al interior de Morena. Tenemos varias pistas y además de todo le puedo decir algo, no sabemos en qué pista el maestro de ceremonias, aunque sea oculto, es Andrés Manuel López Obrador, y esa es una de las preguntas que nos tenemos que hacer. En una tenemos la designación de Miguel Barbosa a través de una encuesta como candidato al gobierno de Puebla, ganándole o no, porque las encuestas nunca las vimos, así son los estatutos de Morena, al senador Armenta. Por un lado, todas las señales, todos los símbolos tenían que ver con que finalmente parecía que el Palacio Nacional se inclinaba a ayudar o a apoyar a Alejandro Armenta como candidato al gobierno de Puebla, mientras que Jedko Polemski, por otro lado, me parece que fue claro que apoyó a Miguel Ángel Barbosa. Aquí el peligro no es Miguel Ángel Barbosa. Miguel Ángel Barbosa es un tipo muy inteligente y es un buen político y es un tipo muy capaz, aunque es un poquito adusto en sus modos, ¿no? Aunque a veces es un poquito, pues cómo le puedo decir, un poquito granadero en sus modos de hacer política, es un poquito agresivo, y eso fue incluso denunciado o puesto sobre la mesa por la propia mamá de Marta Erika Alonso, la fallecida gobernadora del estado de Puebla. Pero
pues bueno, decía que Barbosa había llevado al Estado un clima de confrontación muy complicado y muy difícil y que no debería de ser el candidato al gobierno del Estado. Pues las cosas, así como se las digo, es que pues él fue apoyado por Jacob Polemski, que eso a su vez también causó otro enfrentamiento al interior de Morena, en el cual Jacob Polemski dijo que el partido se había llenado de sabandijas y en el cual Ricardo Monreal le contestó que no había sabandijas, y después también el coordinador de asesores de Monreal pidió la renuncia de Jacob Polemski, etcétera. La verdad es que se está convirtiendo esto en un, pues, ¿qué le puedo decir? Como dirían los clásicos del fútbol, en una melee, en donde se están enfrentando los miembros más poderosos del partido en el poder, cuando tienen 4 meses y medio de estar en la presidencia. 100 días acaban de cumplir y ya se están haciendo pedazos. El problema es grave, porque finalmente cuando se empieza a ver o se empiezan a dar ese tipo de jaloneos en los salones del poder de nuestro país, los ciudadanos lo empezamos a resentir, porque esos pleitos significan obviamente venganzas políticas, obviamente también ataques a los propios candidatos. No sé cómo le vaya a ir a Luis Miguel Barbosa, perdón, estoy diciéndole Miguel Ángel Barbosa, a Luis Miguel Barbosa, no sé cómo le vaya a ir. Va a ser, me parece, una campaña bastante dura, porque hay que decir que el morenovallismo allá en Puebla todavía está vivito y coleando. Por lo menos hay algunos viudos y viudas del vallemorenismo allá en Puebla, que finalmente operarán. El candidato del PAN, que surge de Movimiento Ciudadano, pues es una vacilada. La verdad es que no va a tener ningún tipo de competencia Luis Miguel Barbosa para llegar al gobierno, porque la verdad es una vacilada, y quedó total y absolutamente pues desestructurado el partido Acción Nacional allá en la entidad. Pero habrá que ver, porque también algunos trancazos van a pegarle a Barbosa, y sobre todo también cuando sea gobierno, ya verá. Digo, me estoy adelantando, pero como le digo, creo que lo que este país requiere también es que pueda haber un importante equilibrio de poder, y que pueda haber también, me parece, las cosas muy claras dentro del partido en el poder, y estos jaloneos que bueno, son típicos, son lógicos. Hoy Ricardo Monreal decía que estaba acostumbrado a las intrigas palaciegas, que él había empezado en la política a los 15 a 16 años. Pues sí, que él esté acostumbrado no quiere decir que los demás estemos acostumbrados o que nos tengamos que tragar las tonterías del partido, ¿no? La verdad es que resulta complicado, y resulta más complicado porque no sabemos si esto sucede con la anuencia del presidente de la República, que es evidente que es el líder de ese partido, porque ese partido no tiene nada más vida que Andrés Manuel López Obrador. Lo demás es nada más y nada menos que un reflejo del propio triunfo de Andrés Manuel López Obrador, de la fuerza y de su legitimidad, o si simple y sencillamente los enanos están ahí en el circo echando desmadre y los ciudadanos los vamos a pagar más adelante. Es la pregunta que le dejo el día de hoy, pero sí, sin duda, creo que necesitamos políticos que tengan un poquito más de inteligencia, porque como le digo, el poder, por supuesto, a los inteligentes los barea, pero los pentontos los vuelve locos, y creo que eso es algo de lo que estamos viendo con algunos factores reales del poder en algunas, pues bueno, en las propias cámaras, en los partidos políticos, incluso en las candidaturas. Yo hago un llamado a la prudencia, y también a que el presidente de la República, es la segunda vez que hago el llamado, de un manotazo sobre la mesa y le diga aquí a sus empleados, porque son sus empleados y hay que decirlo así, por más que digamos otra cosa, porque llegaron al poder simple y sencillamente por el reflejo del propio Andrés Manuel, que se calmen, ¿no? Y que finalmente sean responsables y tengan una visión de Estado, que sean patriotas, que quieran a México, y que dejen de estarse peleando con esta política chicharronera, que dejen, por lo menos ya nos dimos cuenta, ¿no? Omar Fayad le llevó más porra a López Obrador y tuvo que alzarle la mano a López Obrador, para que vean qué necesidad tiene el presidente de la República de enfrentarse a esas pendejadas. De verdad, o sea, ¿cuál es la necesidad? Que Alfaro lleve sus porras, que lleven sus tortas, que lleven sus cachuchas, y lo mismo Omar Fayad. Pues bueno, ya sabemos que los políticos en este país, para llevar acarreados, es lo que mejor saben hacer. No sabrán gobernar, serán muy tontos para gobernar, pero para llevar porras, no hombre, digo, eso podríamos dar clases en la Sorbona de París, lo podríamos dar también en Harvard y en cualquier otro lugar de la República Mexicana y bueno, del mundo, para llevar porras. Pero finalmente las acciones estúpidas de los pues lambiscones de López Obrador le causan problemas como los que ya hemos visto. Ojalá que esto pare, es el llamado que le hacemos a los factores reales del poder y también a la nueva mayoría en los congresos de este país.